Cómo evitar el purgatorio. Por el padre Paul O'Sullivan. Contenido. Prefacio. 1. ¿Podemos evitar el purgatorio? 2. ¿Cómo podemos evitar el purgatorio? 3. El primer medio, eliminar la causa. 4. El segundo medio, la penitencia. 5. El tercer medio, el sufrimiento. 6. El cuarto medio, confesión, comunión, santa misa. 7. El quinto medio, pedirle a Dios. 8. Un sexto medio, resignación a la muerte. 9. El séptimo medio, la extremaunción. 10. Indulgencias y purgatorio. 11. Las terceras órdenes. 12. Aquellos que ayudan fervientemente a las santas almas pueden esperar evitar el purgatorio. 13. Para evitar el purgatorio, haga lo siguiente. 14. ¿Cómo podemos ayudar a las almas santas? Apéndice, el escapulario marrón. Prefacio. Nuestro Señor vino a la tierra expresamente para darnos una perfecta redención. Él nos dio una ley del amor, una religión en todos los sentidos para adaptarse a nuestros corazones humanos, destinada a hacernos santos y felices. Sus mandamientos, consejos y promesas respiran paz, alegría, misericordia y amor. La idea de que casi todos, no obstante, tendremos que pasar un periodo más o menos largo en los insoportables fuegos del purgatorio después de la muerte, parece estar en desacuerdo con este plan misericordioso y amoroso de nuestro Divino Señor. Es cierto que somos débiles y caemos muchas veces y que la justicia de Dios es rigurosa y exigente, pero es igualmente cierto que la misericordia y el amor de Dios están por encima de todas sus obras. No es menos cierto que nuestro Señor nos ha dado abundante gracia y fuerza para salvarnos del pecado y muchos y más eficaces medios para satisfacer cualquier pecado que hayamos cometido. Este último hecho parece ser pasado por alto casi por completo, o entendido imperfectamente por la mayoría de los católicos. Por supuesto, aquellos que continúan pecando deliberadamente y que no hacen ningún esfuerzo por corregir sus faltas y se niegan a usar los muchos medios maravillosos que Dios les ofrece para satisfacer el pecado, se condenan a sí mismos al purgatorio. El objeto de este pequeño libro es mostrar cómo podemos evitar el purgatorio utilizando los medios que Dios nos ha ofrecido tan generosamente y, en segundo lugar, mostrar que el uso de estos medios está al alcance de todo cristiano ordinario. La lectura cuidadosa de estas páginas será una fuente de gran beneficio y consuelo para todos los que las lean. El autor los ofrece al corazón amoroso de Jesús y le pide que los bendiga. Capítulo 1. ¿Podemos evitar el purgatorio? Sí. Muchos piensan que es prácticamente imposible para el cristiano común evitar el purgatorio. Todos debemos ir allí, eso dicen. Ellos comentan entre risas: será bueno para nosotros si alguna vez llegamos allí. ¡Ay! Cuando sea demasiado tarde, reconocerán cuán terriblemente precipitadas fueron sus palabras. Como consecuencia de estas ideas fatalistas, muchos no hacen ningún esfuerzo serio por evitar el purgatorio, o incluso por reducir el plazo que pueden tener que pasar allí. Gracias a Dios, no todos tienen puntos de vista tan sombríos. Nos esforzaremos en las siguientes páginas para mostrar lo siguiente. A. Cómo todos pueden acortar notablemente su periodo de expiación en el purgatorio. B. Y cómo pueden incluso evitar el purgatorio por completo. Vale la pena leer y releer estas páginas. El hecho es que un gran número de almas van al purgatorio y permanecen allí durante largos años simplemente porque nunca se les había dicho cómo podrían haberlo evitado. Los medios que te proponemos son sencillos, prácticos y al alcance de todos. Además, lejos de ser molesto, el uso de estos medios solo servirá para hacer nuestra vida en esta tierra más santa y feliz y eliminará el miedo exagerado a la muerte que a tantos aterroriza. Te pedimos, querido lector, que pongas este librito en manos de todos tus amigos. No puedes hacerles un mejor servicio. Capítulo 2. ¿Cómo podemos evitar el purgatorio? La razón por la que tenemos que pasar por el purgatorio después de la muerte es que hemos cometido pecados y no los hemos expiado. Cada pecado individual debe ser expiado, en esta vida o en la próxima. Ni la más mínima sombra de pecado o maldad puede entrar en la santa presencia de Dios. Cuanto más graves, más frecuentes sean los pecados, más largo será el periodo de expiación y más intenso el dolor. No es culpa de Dios ni deseo de Dios que vayamos al purgatorio. La culpa es nuestra.
Hemos pecado y no hemos obtenido satisfacción. Incluso después de nuestro pecado, Dios, en su infinita bondad, pone a nuestra disposición muchos medios fáciles y eficaces por los cuales podemos disminuir considerablemente nuestro plazo de expiación, o incluso cancelarlo por completo. La mayoría de los cristianos, con incomprensible temeridad, descuidan estos medios y tienen que pagar sus deudas en la espantosa prisión del purgatorio. Enumeraremos brevemente algunos de los principales medios por los cuales podemos evitar el purgatorio, o al menos disminuir su severidad y duración. Capítulo 3. Los primeros medios: eliminar la causa. El primer medio para evitar el purgatorio es, evidentemente, eliminar la causa que nos envía allí, que es el pecado. Puede que no sea fácil abstenerse de todo pecado, incluso de los pecados más pequeños, pero todo cristiano ordinario puede, mediante el uso frecuente de los sacramentos, abstenerse fácilmente del pecado mortal. En segundo lugar, todos podemos evitar el pecado venial grave y deliberado. Es una cosa terrible ofender el buen Dios deliberadamente. La deliberación intensifica enormemente la malicia del pecado y ofende a Dios mucho más que las faltas de debilidad o los pecados cometidos cuando estamos desprevenidos. Por último, debemos hacer todo lo posible para romper con los malos hábitos. Los hábitos, como la deliberación, aumentan la malicia del pecado. Una falsedad deliberada es mucho peor que una mentira apresurada como excusa, y una mentira resultante del inveterado hábito de mentir es mucho peor que una mentira casual. Una señora nos contó una vez que, cuando era más joven, tenía la costumbre de hablar constantemente mal de sus vecinos. Habiendo escuchado un sermón sobre el tema, tomó la firme resolución de no volver a hacerlo y lo mantuvo. Esa resolución simple y fuerte cambió toda la tendencia de su vida y la salvó de miles de pecados, y seguramente de un purgatorio largo y doloroso. ¿Quién no puede tomar una resolución similar y cumplirla? Si un cristiano evita como puede fácilmente estas tres clases de pecado, a saber, los pecados mortales, los pecados veniales graves y deliberados y los hábitos del pecado, le será relativamente fácil expiar las faltas de la fragilidad, como veremos. Resolución. Sería conveniente que pronunciemos con especial énfasis y fervor, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, las palabras: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas son las mismas palabras de Dios mismo y repetidas con frecuencia y fervientemente, ciertamente obtendrán para nosotros el perdón de nuestros pecados. Capítulo 4. El segundo medio, la penitencia. El segundo medio para evitar el purgatorio es satisfacer nuestros pecados en esta vida haciendo penitencia. Haced penitencia o todos pereceréis igualmente. Haced penitencia o arderéis largos años en el purgatorio, es un hecho del que no hay forma de escapar. Este es un pensamiento aterrador y que hace estremecer al hombre más valiente. ¿Quién de nosotros no tiembla cuando piensa en aquellos que han muerto quemados a fuego lento? ¿Qué miedo no sería el nuestro si tuviéramos que afrontar una muerte similar? Sin embargo, su sufrimiento fue de una duración relativamente corta. El fuego incomparablemente más feroz del purgatorio, que tal vez tengamos que enfrentar, puede durar 20, 50 o 100 años. Mucha gente tiene tal horror de la penitencia que ni siquiera sueñan con practicarla. Es como el miedo que tienen los niños a los fantasmas, un miedo muy grande pero muy infundado. Su idea es que la penitencia es algo terrible. Piensan quizás en las severas penitencias de los grandes santos y, por supuesto, tienen miedo de intentar algo parecido. Dios no nos pide, por regla general, que hagamos lo heroico. Cuando lo hace, nos da toda la fuerza necesaria, como en el caso de los santos. Pide a cada uno que haga un poquito. Si tenemos miedo de hacer mucho, y es natural que algunos lo tengan, hagamos al menos un poco. Nadie más que un cobarde tiene miedo de hacer poco, especialmente si recibe mucho a cambio. El camino fácil al cielo de Santa Teresa, la Florecilla, es hacer muchas pequeñas cosas. Él estará igualmente complacido con nuestras pequeñas penitencias. Como resultado de pequeñas mortificaciones, podemos librarnos de los terribles fuegos del purgatorio y acumular ricos méritos para el cielo. Para profundizar en el tema, no hay mucha dificultad en la mortificación o la penitencia, a pesar del absurdo miedo que le tiene la gente. La penitencia no solo es fácil, es útil y necesaria, y nos traerá una gran felicidad. No hacer penitencia es la mayor penitencia de todas.
De hecho, todo hombre del mundo se mortifica de forma natural y espontánea. El primer principio, por ejemplo, de la cortesía y la buena educación es sacrificar nuestros caprichos y gustos por el bien de los demás. El egoísta es un patán, el hombre generoso es el ídolo de todos. Una vez más, la única forma de asegurar una buena salud es evitar las viandas más apetitosas cuando nos hacen daño y hacer uso de alimentos simples cuando nos hacen bien. Comer en exceso es la causa de la gran mayoría de enfermedades y muertes prematuras. Para tomar otro ejemplo, el secreto del éxito es un trabajo extenuante, metódico y regular. Ahora bien, la generosidad, la abnegación, el método, la regularidad son otras formas de mortificación muy genuina pero práctica. Sin embargo, ningún hombre puede vivir sin ellos. Insistir en lo que nos gusta y lo que nos desagrada, en hacer lo que nos plazca, es llevar una vida plagada de dificultades, en la que todo deber es una carga, todo buen acto un esfuerzo y un trabajo. Los Boy Scouts y las niñas Scouts están obligados a hacer un acto amable todos los días, aunque les cueste un gran esfuerzo. Los cristianos seguramente deberían hacer más. Los actos diarios de autocontrol, de paciencia con los demás, de bondad con los demás, el cumplimiento exacto del deber son espléndidas penitencias y una gran ayuda para la felicidad. Resolución. Si tenemos miedo de hacer mucho, hagamos muchas pequeñas cosas. Capítulo 5. El tercer medio, el sufrimiento. El tercer medio para evitar el purgatorio es muy fácil. Consiste en hacer virtud de la necesidad, soportando con paciencia lo que no podemos evitar, y tanto más cuanto que el sufrimiento, soportado con paciencia, se vuelve fácil y ligero. El sufrimiento, si se acepta con calma y por el amor de Dios, pierde todo su aguijón. Si se recibe mal, con espíritu de rebeldía y con repugnancia, se intensifica 100 veces y se vuelve casi intolerable. Todos en este valle de lágrimas tienen que afrontar dolores innumerables e infinitos en variedad. Cruces ligeras y cruces pesadas son la carga de todos nosotros. Por extraño que parezca, estos dolores, de los que la mayoría de nosotros prescindiríamos con gusto, son en verdad las mayores gracias de Dios. Son la pequeña parte que nos ofrece de su pasión y que nos pide que llevemos por amor a Él y como penitencia por nuestros pecados. Llevados con este espíritu, reducirán considerablemente nuestro tiempo en el purgatorio y muy posiblemente lo eliminarán por completo, con esta diferencia, que el purgatorio, incluso un purgatorio de 50 o 100 años, no aumentará en modo alguno nuestros méritos en el cielo, mientras que cada dolor, tristeza y desilusión en esta vida disminuirá nuestro sufrimiento en el purgatorio y también nos traerá más felicidad y gloria en el cielo. Qué triste es que tantos cristianos, por falta de pensamiento, hagan sus sufrimientos 1000 veces peores de lo que son y pierdan todos los inmensos méritos que tan fácilmente podrían ganar. Resolución. Suframos con calma y serenidad por el amor de Dios. Así nos salvaremos del purgatorio. Capítulo 6. El cuarto medio, confesión, comunión, Santa Misa. El cuarto medio por el cual podemos reducir nuestro tiempo en el purgatorio, o evitarlo por completo, es mediante la frecuente confesión, comunión y asistencia diaria en la misa. La confesión aplica a nuestras almas la preciosa sangre de Cristo, borra nuestros pecados, nos ilumina para ver su malicia, nos llena de horror al pecado y, sobre todo, nos da fuerzas para evitarlo. En la Sagrada Comunión recibimos al Dios de infinita misericordia y amor, el Dios de toda santidad, que viene expresamente a perdonar nuestros pecados y ayudarnos a no pecar más. Visitó la casa de Zaqueo una vez, y en esa única visita, Zaqueo obtuvo el perdón completo de todos sus pecados. ¿Cómo es posible que el mismo Dios de bondad y dulzura pueda entrar, no en nuestras casas, sino en nuestro corazón en la Sagrada Comunión y no darnos las mismas y mayores gracias? Visitó a Zaqueo una vez, Él nos visita todos los días si se lo permitimos. Muchos, por desgracia, nunca sienten, nunca comprenden las inmensas alegrías y el consuelo de la Sagrada Comunión. La misa es idéntica al sacrificio del Calvario, en su esencia, en su valor, en las gracias que otorga. El sacrificio del Calvario fue suficiente para salvar a todo el mundo, millones y millones de almas, y también fue suficiente para salvar a otros innumerables mundos pecaminosos, si hubieran existido. Al asistir a la misa podemos aplicar todos estos océanos de gracias a nuestras propias almas, y no una vez, sino todos los días. Resolución. Vayamos a misa y a la Sagrada Comunión todos los días.
No podemos hacer nada mejor. Un día con misa y comunión vale 100 días sin ellos. Capítulo 7. El quinto medio, pedirle a Dios. El quinto medio para evitar el purgatorio es pedirle a Dios esta gracia. Algunos católicos sabios tienen un secreto realmente grandioso, aunque simple, que vale la pena aprender y usar para nuestro propio beneficio. Dios nos promete de la manera más solemne y deliberada, y no puede dejar de hacer lo que promete, que nos dará todo lo que le pidamos en oración, si es bueno para nosotros. Ahora bien, dos condiciones especialmente hacen que la oración sea infalible, a saber, la perseverancia y la fe. Dios no puede rechazar tal oración. Estos católicos de los que hablamos oran expresamente todos los días de sus vidas para que Dios los libere del purgatorio. En cada oración que dicen, en cada misa que escuchan, en cada buen acto que realizan, tienen la intención expresa de pedir a Dios en primer lugar y con todo el corazón que los libere del purgatorio. ¿Cómo? Eso es para que Dios lo decida. No es fácil ver cómo Dios puede rechazar una oración tan constante e incesante. El hecho de que tales oraciones se digan diariamente y muchas veces al día, durante 20, 30, 50 años, muestra que se dicen con una fe indudable y una perseverancia magnífica. Exhortamos a todos nuestros lectores a adoptar esta práctica. Cuanto más sepan y piensen sobre el purgatorio, más fervientemente harán esta oración. Resolución. Cada vez que rezamos el Ave María, digamos con todo el fervor de nuestro corazón las palabras: ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Capítulo 8. Un sexto medio, resignación a la muerte. Un sexto medio para evitar el purgatorio nos lo dan algunos grandes santos. Dicen que cuando un enfermo se da cuenta de que se está muriendo y ofrece a Dios su muerte con perfecta resignación, es muy probable que vaya directo al cielo. La muerte es el terrible castigo del pecado, y cuando la aceptamos, como por supuesto debemos hacer, con sumisión y resignación, nuestro acto agrada tanto a Dios que puede perdonar perfectamente todos nuestros pecados. La idea del Papa San Pío X fue la misma cuando concedió una indulgencia plenaria en la hora de la muerte a quienes dicen al menos después de una santa comunión la siguiente oración: Padre eterno, de hoy en adelante acepto con corazón alegre y resignado la muerte que te agradará enviarme, con todos sus dolores y sufrimientos. Será mejor aún decir esta oración después de cada sagrada comunión que recibamos. Es de nuestro mejor interés aceptar la voluntad de Dios en todo lo que nos sucede en la vida y en la muerte. Nada puede ser más fácil cuando recordamos que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Si hacemos lo que Dios no quiere, seguramente sufriremos. Resolución. Cada vez que repetimos el Padre Nuestro, digamos con especial fervor las palabras: hágase tu voluntad. En todos nuestros problemas, pequeños y grandes, hagamos lo mismo. Así todo nos ganará mérito. Con este simple acto cambiamos el dolor en alegría, las preocupaciones de la vida en oro para el cielo. Capítulo 9. El séptimo medio, la extremaunción, unción de los enfermos. El séptimo medio para evitar el purgatorio es la extremaunción. Dios mismo nos ha dado un sacramento, cuyo fin es llevarnos directamente al cielo. Este sacramento es la extremaunción, que según Santo Tomás y San Alberto fue instituido especialmente para obtener para nosotros la gracia de una muerte santa y feliz y para prepararnos para la entrada inmediata al cielo. Muchos católicos no comprenden esta consoladora doctrina y, como no la comprenden, se preparan insuficientemente para recibir la extremaunción y pierden muchas de sus grandes gracias. Todo sacramento recibido correctamente produce su efecto. El bautismo nos limpia del pecado original y de cualquier otro pecado real que puedan haber cometido los adultos antes de recibir el sacramento. El sacramento del orden sagrado otorga al sacerdote todos sus tremendos poderes. El matrimonio convierte al hombre y la mujer en marido y mujer. De la misma manera, la extremaunción, si se recibe con devoción, prepara al cristiano moribundo para la entrada inmediata al cielo, librándolo así del purgatorio. Qué insensatez es, por tanto, postergar la recepción de este sacramento hasta muy tarde, cuando el moribundo está demasiado exhausto para recibirlo con pleno conocimiento de lo que hace y con el debido fervor y devoción. El momento de la muerte es el momento supremo de nuestras vidas. Es el momento que decide nuestro destino por toda la eternidad. Resolución.
Usemos todos los medios a nuestro alcance para asegurar una muerte santa y feliz, especialmente recibiendo con la mayor devoción y lo antes posible la extrema unción. Capítulo 10. Indulgencias y purgatorio. Las concesiones de indulgencia se cambiaron en 1968. Dios en su infinita misericordia y compasión nos ofrece un medio maravilloso y fácil para disminuir o cancelar nuestro purgatorio. Plenamente consciente de nuestra debilidad y sabiendo también cuán temerosos son muchos de la penitencia, abre de par en par el tesoro de su bondad y nos ofrece las más abundantes indulgencias a cambio de algún pequeño acto de devoción. Por una recitación de breves oraciones jaculatorias, Él concede 100 o 300 o más días de indulgencia. Estos podemos decir cientos de veces al día. Aquellos que dicen la pequeña exclamación, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío 100 veces al día ganan 30.000 días de indulgencia. Aquellos que lo dicen 1000 veces, como muchos lo hacen, ganan 300.000 días de indulgencia cada día. Nada puede ser más fácil que adquirir el hábito de decir esta pequeña oración durante todo el día, innumerables veces al día. Entonces por cada Ave María del Rosario, uno gana más de 2000 días de indulgencia. Además de un inmenso número de indulgencias parciales, hay muchísimas indulgencias plenarias, plenas, completas, que pueden obtenerse durante la vida y en la hora de la muerte. Estos son dados especialmente por la Iglesia para permitirnos evitar el purgatorio. Estas indulgencias se pueden aplicar a nuestras propias almas, y de esta manera pagamos directamente nuestros pecados. O podemos aplicarlos a las almas del purgatorio, quienes se asegurarán de que no perdamos por nuestra generosidad. Resolución. Esforcémonos por obtener todas las indulgencias posibles. Capítulo 11. Las terceras órdenes. Entre las gracias extraordinarias que obtienen los católicos al convertirse en miembros de una tercera orden se encuentra la participación en muchas misas y oraciones. Para mencionar, por ejemplo, la Tercera Orden de Santo Domingo, el Papa Benedicto XV, él mismo un terciario, dijo, una de las formas más fáciles y efectivas de alcanzar un alto grado de santidad es convirtiéndose en un terciario dominico. Los miembros de esta orden reciben durante la vida una participación todos los días en miles de misas y oraciones, y después de la muerte, cuando, lamentablemente, tantos son descuidados por sus familiares, los miembros de esta tercera orden tienen una participación diaria en miles de otras misas y oraciones, esto mientras permanezcan en el purgatorio. Entre las muchas características hermosas de la Orden de Santo Domingo está su intensa devoción y amor por las santas almas, especialmente por las almas de sus miembros, amigos y benefactores. Tan cierto es esto que un joven noble italiano que consultó al Papa en qué orden religiosa haría bien en entrar recibió como respuesta, mi querido hijo, puedes unirte con mucho provecho a cualquiera de las órdenes, porque en cada una encontrarás abundantes medios para convertirse en santo. Después de la muerte, sin embargo, ser dominico, el Santo Padre quiso dar a entender que los sufragios otorgados después de la muerte a sus miembros fallecidos son, de hecho, más abundantes en la orden dominicana. Las condiciones para ser miembro de esta orden son tan fáciles y las ventajas tantas que la mitad del mundo se convertiría en terciarios dominicanos si conocieran estas ventajas. Capítulo 12. Aquellos que ayudan fervientemente a las santas almas. Que bien tenga la esperanza de evitar el purgatorio. Las santas almas a quienes relevamos o liberamos con nuestras misas y buenas obras oran por nosotros con un fervor tan indescriptible que Dios no puede negarse a escuchar sus oraciones. Una de las principales gracias que piden a sus amigos es que éstos tengan poco o ningún purgatorio. Nadie conoce mejor que ellos la espantosa intensidad de las llamas del purgatorio, nadie, por tanto, puede orar por nosotros como ellos. Recordemos que, Dios agradece haber hecho a sí mismo lo que le hacemos a los demás. Cuando liberamos a cualquiera de las almas santas, aliviamos o liberamos, por así decirlo, a Dios mismo. Cuán dispuesto, por tanto, no estará Él para escuchar las oraciones que estas almas ofrecen por nosotros. Nuestro bendito Señor establece claramente la gran ley, por la medida con que mides, se te medirá. En proporción, por consiguiente, a nuestra generosidad hacia las santas almas será la misericordia y la generosidad de Dios para con nosotros. Aquellos que trabajan de corazón y alma por el alivio de las santas almas pueden esperar que su purgatorio sea completamente remitido o notablemente disminuido.
Por otro lado, aquellos que descuidan a las santas almas pueden temer con justicia un juicio severo y un purgatorio prolongado. Resolución. Que todos sin falta se unan a la Asociación de las Santas Almas. Todos los miembros de la familia deben hacerlo. Las condiciones son muy fáciles. Si la asociación no está establecida en su parroquia, escriba a Asociación de las Santas Almas, Monjas Dominicas del Rosario Perpetuo, Monasterio Pío XII, Rua do Rosario 1, 2495 Fátima, Portugal, que es uno de los centros de la devoción. El apóstol Santiago nos da otro método muy eficaz para evitar o disminuir nuestra estancia en el purgatorio. Dice, el que salva un alma, salva a los suyos y paga una multitud de pecados. Si alguien tuviera la suerte de salvar la vida del único hijo de un rey, el heredero de su trono, de una muerte horrible, ¿qué recompensa no podría esperar recibir del agradecido monarca? Sin embargo, ningún rey podría estar tan agradecido y ansioso por recompensar a la persona que salvó a su hijo como Dios está agradecido y dispuesto a recompensar a la persona que salva un alma del infierno. Todos podemos, de 1000 formas diferentes, salvar no una, sino muchas almas del infierno. Por ejemplo, 1. Podemos hacerlo orando fervientemente por ellos. Cuán a menudo una madre no salva el alma de su hijo con sus fervientes oraciones. Podemos salvar almas dando buenos consejos y también con nuestro buen ejemplo. ¿Cuántos muchachos deben sus excelentes cualidades a los sabios consejos de un buen padre o amigo? 2. Otro método eficaz para salvar almas es la propagación de la fe, es decir, la acción católica. La increíble ignorancia, apatía e indiferencia de los católicos son los males del día. Es deber ineludible de los católicos difundir miles y miles de panfletos de todo tipo, llenos de vida, vigor e interés ardiente, nítidos, incisivos, claros y contundentes. De lo contrario, estos son inútiles. Cada panfleto debe llevar un mensaje directo al corazón del lector, despertarlo, convencerlo, impulsarlo a la acción. Capítulo 13. Para evitar el purgatorio, haga lo siguiente. 1. En cada oración que digas, en cada misa que escuches, en cada comunión que recibas, en cada buena obra que realices, ten la intención expresa de implorar a Dios que te conceda una muerte santa y feliz y no purgatorio. Seguramente Dios escuchará una oración dicha con tanta confianza y perseverancia. 2. Desee siempre hacer la voluntad de Dios. En todos los sentidos, es lo mejor para ti. Cuando haces o buscas algo que no es la voluntad de Dios, seguramente sufrirás. Por tanto, di con fervor cada vez que recites el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. 3. Acepta todos los sufrimientos, dolores y desengaños de la vida, sean grandes o pequeños, mala salud, pérdida de bienes, muerte de tus seres queridos, calor o frío, lluvia o sol, como viniendo de Dios. Soporta con calma y paciencia por amor a Él y en penitencia por tus pecados. Por supuesto, uno puede usar todos sus esfuerzos para evitar los problemas y el dolor, pero cuando no pueda evitarlos, debe sobrellevarlos con valentía. La impaciencia y la rebelión hacen que los sufrimientos sean mucho mayores y más difíciles de soportar. 4. La vida y las acciones de Cristo son muchas lecciones que debemos imitar. El acto más grande de su vida fue su pasión. Como Él tuvo una pasión, así cada uno de nosotros tiene una pasión. Nuestra pasión consiste en los sufrimientos y trabajos de cada día. La penitencia que Dios impuso al hombre por el pecado fue ganar su pan con el sudor de su frente. Por tanto, hagamos nuestro trabajo, aceptemos sus decepciones y sufrimientos, y llevemos nuestros dolores en unión con la pasión de Cristo. Ganamos más mérito con un poco de dolor que con años de placer. 5. Perdona todas las ofensas, porque en la medida en que perdonamos a los demás, Dios nos perdona a nosotros. 6. Evite los pecados mortales y los pecados veniales deliberados y rompa con todos los malos hábitos. Entonces será relativamente fácil satisfacer la justicia de Dios por los pecados de fragilidad. Sobre todo, evita los pecados contra la caridad y contra la castidad, ya sea de pensamiento, palabra o obra, porque estos pecados, y la expiación por ellos, son la razón por la que muchas almas están detenidas en el purgatorio durante largos años. 7. Si tiene miedo de hacer mucho, haga muchas pequeñas cosas, actos de bondad y caridad, de la limosna que pueda, cultive la regularidad de vida, el método en el trabajo y la puntualidad en el cumplimiento del deber, no se queje ni se queje cuando las cosas no sean como le agrada, no censures ni te quejes de los demás, nunca te niegues a hacer un favor a los demás cuando sea posible.
Estos y otros pequeños actos son una espléndida penitencia. 8. Haga todo lo que esté a su alcance por las santas almas del purgatorio. Ore por ellos constantemente, haga que otros lo hagan, únase a la asociación de las santas almas y pida a todos los que conoce que hagan lo mismo. Las santas almas le pagarán generosamente. 9. No hay manera más poderosa de obtener de Dios una muerte más santa y feliz que mediante la confesión semanal, la misa diaria y la comunión diaria. 10. Una visita diaria al Santísimo Sacramento, solo necesita ser de 3 o 4 minutos, es una manera fácil de obtener la misma gracia. Arrodillándonos en presencia de Jesús con los ojos fijos en el sagrario, seguros de que Él nos mira, repitamos por unos minutos una pequeña oración como estas: Jesús mío, misericordia. Jesús mío, ten piedad de mí pecador. Jesús mío, te amo. Jesús mío, dame una muerte feliz. Capítulo 14. ¿Cómo podemos ayudar a las almas santas? 1. El primer medio es unirse a la asociación de las santas almas. Las condiciones son fáciles. Asociación de las Santas Almas, aprobado por el Cardenal Patriarca de Lisboa, junio de 1936. 1. Se solicita a los miembros que envíen su nombre completo y dirección a Asociación de las Santas Almas, Monjas Dominicas del Rosario Perpetuo, Monasterio Pío XII, Rua do Rosario 1, 2495 Fátima, Portugal. 2. Los miembros deben ofrecer una misa una vez a la semana por las Santas Almas, la misa del domingo puede cumplir con esta obligación. 3. Los miembros rezan y promueven la devoción a las Santas Almas. Recomendamos el audiolibro Léame o Laméntalo, que está en este canal. 4. Se pide a los miembros que contribuyan con una limosna anual al fondo de misa. La limosna se usa para que se recen misas por las Santas Almas todos los meses. Segundo. Un segundo medio de ayudar a las Santas Almas es que se les ofrezcan misas. Esta es sin duda la forma más eficaz de aliviarlos. Tercero. Aquellos que no pueden hacer que se ofrezcan muchas misas, debido a la falta de medios, deben asistir a tantas misas como sea posible para este propósito. Un joven que ganaba un salario muy modesto le dijo al escritor: mi esposa murió hace unos años. Me dijeron 10 misas por ella. No podría hacer más, pero escuché 1000 por su amada alma. Cuarto. El rezo del rosario con sus grandes indulgencias, y el Vía Crucis, que también es ricamente indulgente, son excelentes medios para ayudar a las santas almas. San Juan Masías, como vimos, liberó del purgatorio a más de 1 millón de almas, principalmente rezando el rosario y ofreciendo sus grandes indulgencias por ellas. Quinto. Otro camino fácil y eficaz es la repetición constante de breves oraciones de indulgencia, ofreciendo las indulgencias por las almas del purgatorio. Mucha gente tiene la costumbre de decir 500 o 1000 veces al día la pequeña exclamación: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, o la única palabra, Jesús. Estas son devociones muy consoladoras y traen océanos de gracias a aquellos que las practican y dan inmenso alivio a las santas almas. Aquellos que dicen las jaculatorias 1000 veces al día ganan 300.000 días de indulgencia. ¿Qué multitud de almas pueden aliviar así? ¿Que no será al final de un mes, un año o 50 años? Y si no dicen las exclamaciones, qué inmenso número de gracias y favores se habrán perdido. Es bastante posible e incluso fácil decir estas jaculatorias 1000 veces al día. Pero si uno no las dice 1000 veces, que diga de ellas 500 o 200 veces. Sexto. Otra oración poderosa es: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús, con todas las misas que se dicen en todo el mundo este día, por las almas del purgatorio. Nuestro Señor mostró a Santa Gertrudis un gran número de almas que salían del purgatorio y se dirigían al cielo como resultado de esta oración que la santa solía decir con frecuencia durante el día. Séptimo. El acto heroico consiste en ofrecer a Dios a favor de las almas del purgatorio todas las obras de satisfacción que practicamos durante la vida y todos los sufragios que se ofrecerán por nosotros después de la muerte. Si Dios recompensa con tanta abundancia la limosna más insignificante que se le da a un pobre en su nombre, ¿qué inmensa recompensa no dará a los que ofrecen todas sus obras de satisfacción en la vida y la muerte por las almas que ama tanto? Esta ley no impide que los sacerdotes ofrezcan la misa por las intenciones que deseen, ni que los laicos recen por las personas u otras intenciones que deseen.
Aconsejamos a todos que hagan este acto. Las limosnas ayudan a las almas santas. San Martín le dio la mitad de su manto a un pobre mendigo, solo para descubrir después que fue a Cristo a quien se lo había dado. Nuestro Señor se le apareció y le dio las gracias. El beato Jordán de la Orden de los Dominicos nunca pudo rechazar una limosna cuando se le pedía en nombre de Dios. Un día había olvidado su bolso. Un pobre imploró una limosna por el amor de Dios. En lugar de rechazarlo, Jordán, que entonces era estudiante, le dio un cinturón que apreciaba mucho. Poco tiempo después entró en una iglesia y encontró su cíngulo rodeando la cintura de una imagen de Cristo crucificado. Él también le había dado su limosna a Cristo. Todos damos nuestra limosna a Cristo. Resolución. A. Demos todas las limosnas que podamos. B. Hayamos dicho todas las misas a nuestro alcance. C. Escuchemos tantas más como sea posible. D. Ofrezcamos todos nuestros dolores y sufrimientos por el alivio de las santas almas. Así liberaremos incontables almas del purgatorio, que nos devolverán 10.000 veces. Apéndice. El escapulario marrón. La siguiente información oficial se obtuvo del Centro National Scapular, Darien, Illinois, 9 de mayo de 1986. Dos maravillosas promesas de Nuestra Señora del Monte Carmelo están disponibles para aquellos que se han inscrito en el escapulario marrón. La gran promesa de la Santísima Virgen María, dada a San Simón Stock el 16 de julio, 1251, es como sigue: quien muera llevando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. La segunda promesa del escapulario de Nuestra Señora, conocida como el privilegio sabbatine, la palabra sabbatine, que significa sábado, fue dada por la Santísima Virgen María al Papa Juan XXII en el año 1322 y es la siguiente: yo, la Madre de la Divina Gracia, descenderá el sábado después de su muerte, y a quien encuentre en el purgatorio, lo liberaré. Hay 3 condiciones para obtener este privilegio. 1. El uso del escapulario marrón. 2. La práctica de la castidad según el estado de vida. 3. La recitación diaria del oficio de la Santísima Virgen María. Los que no saben leer pueden abstenerse de comer carne los miércoles y sábados en lugar de recitar el oficio. Además, cualquier sacerdote que tenga facultades diocesanas, esto incluye a la mayoría de los sacerdotes, tiene la facultad adicional de cambiar el tercer requisito por otro trabajo piadoso, por ejemplo, el rosario diario. Debido a la grandeza del privilegio sabático, la Orden Carmelita sugiere que el tercer requisito no se cambie por nada menos que la recitación diaria de 7 Padres Nuestros, 7 Avemarías y 7 Glorias. Dios les bendiga.